esas dos nuevas consultas. Esta semana está al llamar el doctor Sabato, por si acaso, una de Omega UCI por una plaquetopenia, yo no las ingreso, y una es de Sala Santa Mariana. No, es que no. Sí, acá ya el doctor tiene la de los plasmas, por si acaso. A ver, le explico. Tengo dos pacientes que son para plasma, Matamoros y Reynoso Limón. Los dos son de plasma, Y hay ahorita, que estoy viendo, porque yo estaba llamando para pedir los datos, hay dos pacientes, y el otro no sé qué. Ok, muy buenos días. A ver. Buenos días, doctor. Vamos a grabar esto. Muy buenos días. Bueno, en este segundo parcial vamos a hablar de la parte hematológica de nuestra cátedra, ¿sí? Acuérdense que la cátedra es hemato-oncología, a fin de hacer una visión global sobre el problema. Hemos incluido siempre al inicio unos aspectos básicos sobre la oncogénesis y sobre las diferentes terapias o estrategias terapéuticas que tenemos para el manejo del paciente con cáncer. Bueno, ahora ya. Y 1.60. Y en esta parte, que son 8 clases, creo, hasta antes del examen, vamos a hablar de la parte hematológica. Hematología es una especialidad clínica bastante amplia que tiene varias subespecialidades, como la hematología clínica, la hematología benigna. Hay la hematología que se encarga de los aspectos de coagulación y trombosis, eso se llama hemostasia o hemostasiólogos. Tenemos también todas las áreas involucradas a la inmunohematología y medicina transfusional, así se llama, medicina transfusional y hemoterapia. Tenemos la hematología translacional. La translacional es una parte de la hematología que hoy, de hace mucho tiempo, viene cobrando enorme vigencia, que es la parte no vinculada solamente a la hematología, otras especialidades también tienen, donde los conocimientos básicos o conocimientos experimentales son trasladados a la práctica clínica. Hoy muy conocido como Precision Medicine o medicina de precisión, que es todo un capítulo bastante interesante en la mayoría de las especialidades. Hematología también lo tiene. Tenemos la hematología pediátrica. Tenemos la inmunogenética, ¿sí? La hematología vinculada busca una reacción a ciertos antígenos y hoy por hoy es una terapia Nobel muy interesante para múltiples cánceres, ¿ok? Bueno, como verán, es muy amplio y es imposible que nosotros la podemos tocar en estas 8 o 10 clases que tengamos. Por ende, hemos concentrado y seleccionado ciertos aspectos básicos y por los cuales he decidido que durante todo este ciclo, ¿sí?, quien va a hacer las presentaciones soy yo para poder avanzar sobre estos temas. Vamos en primero
yo quiero que revisen la estructura del sistema hematopoyético, quiero que revisen la estructura de la médula ósea y quiero que revisen hematopoiesis. El sistema hematopoyético es un sistema que aparece hacia la tercera semana en el saco vitelino, que es un pequeño botoncito donde ya existen vestigios de este tejido hematopoyético. Como pocos órganos, o creo que como ninguno, el sistema hematopoyético contiene los tres componentes de la cresta neural, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y se va generando tejido hematopoyético a través de toda la vía embrionaria y fetal y va generando, ¿sí?, tejidos hematopoyéticos que son preponderantes en los diversos estadios de la vida del humano, ¿no? Básicamente, las series que nosotros vemos ya en un adulto, el feto y el embrión también las han tenido, pero básicamente no han cumplido funciones. Cuando ya el individuo nace, empieza ese tejido a funcionar y tuvo que haberse preparado esos 9 meses para cumplir las funciones que le corresponden, ¿no? Los glóbulos rojos, básicamente el hecho de poder transportar oxígeno y para la cual ese tejido eritroide se fue preparando a través de todo el tiempo en un ciclo, en una preparación que se llama eritropoiesis, y tienen varios ciclos ontogénicos, ¿sí?, donde la primera célula visible es el proeritroblasto, que posteriormente va a generar y expulsar el núcleo, y ese espacio que deja el núcleo es ocupado por la hemoglobina, pues su función final es transportar oxígeno. Entonces, todo ese proceso hizo que la célula eritroide se vaya preparando para cumplir con su función. Así también el resto de las series celulares de la sangre se han ido preparando a través de este ciclo ontogénico para ir cumpliendo función. De allí está que, lógicamente, en un adulto, células inmaduras no son capaces de cumplir la función de una célula madura. De la misma manera, en la etapa embrionaria, en la etapa fetal, estas células que no cumplían o no tienen por qué cumplir su función porque están protegidas en el seno de la madre, pues se están preparando para poder llegar a cumplir su función. Y, por ejemplo, ¿no?, vamos a ver una secuencia de hemoglobinas distintas que se van preparando, que se van formando durante la parte embrionaria y fetal o durante la parte intrauterina, para no diferenciarlo una de otra. Y vamos a ver que hay diferentes tipos de hemoglobina, ¿no? Gower 1, Gower 2, la hemoglobina fetal, la hemoglobina adulta, la hemoglobina A2, y ya en el nacimiento existe un pequeño vestigio de hemoglobina fetal, una pequeña cantidad de hemoglobina A2 y una cantidad importante ya de hemoglobina adulta. Básicamente la hemoglobina se va formando a través de la interposición de dos tipos de cadenas, las cadenas alfa y la cadena beta. La cadena alfa cambia muy poco, ¿no? Primero cadena Z y después alfa. En cambio, las cadenas beta sí van cambiando a través de todo el ciclo, ¿no? Desde que se conoce como cadena delta, desde que se conoce como cadena épsilon, desde que se conoce como cadena gamma, hasta, lógicamente, la cadena beta propiamente dicha. Y están codificados por cromosomas, ¿no? El cromosoma 11 y 16 respectivamente, que codifican estas cadenas y van cumpliendo su función, ¿no? Las funciones que tienen cada una de la hemoglobina a través de la etapa embrionaria va haciendo que esa hemoglobina se vaya especializando. Y ya la hemoglobina adulta, pues ya es capaz de transportar oxígeno. También lo es levemente la hemoglobina A2 y también lo es la hemoglobina fetal. Hemoglobinas previas a esa no son capaces de ligar o unirse
al oxígeno, y por ende, menos mal que durante la vida intrauterina no tiene esa función y no tiene por qué tener la función, porque la parte de la oxigenación la hace la sangre materna, ¿no? Ahora, si es tan compleja esta composición de la hemoglobina, uno debe de entender que también pueden aparecer enfermedades que alteren a esta hemoglobina y conlleven a daños que pueden llegar a ser a veces hasta letales, cuando la formación de hemoglobina no es suficiente para poder mantener la viabilidad de un feto. Así tenemos hemoglobinas tremendas como la hemoglobina de Bart, donde lógicamente es imposible la vida y conlleva a eritroblastosis fetal, ¿sí? Y lógicamente a la muerte del feto de manera intrauterina. Otros tipos de alteraciones de la hemoglobina va a conllevar a algún grado de patología de este individuo que nace, y lo vamos a llamar en general como hemoglobinopatías. Hemoglobinopatías que son de dos tipos, ¿no? Las hemoglobinopatías que son cuantitativas, donde existe una síntesis menor de alguna de las globulinas, se llevan a llamar talasemias. Y alteraciones ya funcionales o estructurales de la hemoglobina, como por ejemplo la drepanocitosis, como la hemoglobinopatía C, como la hemoglobinopatía SC, ¿sí? que se heredan a través de leyes mendelianas y que impactan enormemente en la sobrevida de ciertos individuos y después, lógicamente, en la calidad de vida de los pacientes que aquellos que lo padecen. Ese capítulo de hemoglobinopatía lo vamos a tocar la próxima clase, ¿sí? Así que el diagnóstico hematológico prima mucho, y nosotros desde el punto de vista clínico tenemos varias herramientas que nos ayudan al diagnóstico hematológico, ¿no? Aquí tenemos algunos. Uno de los más importante es la hematimetría, también conocido con el nombre de biometría hemática, hemograma completo, ¿sí? Y no es otra cosa que la descripción o el estudio de los diferentes componentes de la sangre en un individuo. Y es importante estudiar esto. Nosotros vamos a ampliarnos la calidad y el valor que tiene este enfoque de poder sacarle el jugo que más se puede al hemograma, ¿sí? Básicamente ese va a ser el objetivo de esta clase, el poder entender y utilizar a esta herramienta que, independientemente de la especialidad que vayas a hacer, es importante que un médico en formación o un médico formado sepa interpretar de manera adecuada una biometría hemática o un hemograma, ¿sí? Otros componentes que son también diagnósticos y necesarios en el menester hematológico son las pruebas de inmunohematología, ¿no? Especialmente lógico cuando uno sospecha que el paciente tiene una enfermedad inmunológica o autoinmune que compromete a la sangre. Ahí es importante, vamos a revisar el test de Kuhn directo, el test de Kuhn indirecto. Otras cosas otros datos que nosotros solemos utilizar es la citomorfología, ¿no? Tanto el frote de sangre periférica como el estudio de médula ósea, en donde nos va a permitir evaluar las diferentes series hematopoyéticas y de esa manera hacer una aproximación diagnóstica, ¿no? Prueba de identificación celular tenemos la citoquímica, que ya casi no se usa, ¿no? La citoquímica ya está totalmente en desuso. Nosotros lo hemos reemplazado por las técnicas de inmunomarcación. Se inmunomarca los tejidos líquidos, ¿sí? A través de una prueba que se llama citometría de flujo. Y cuando esa inmunomarcación o identificación o técnica de identificación celular se hace en un tejido, se llama inmunohistoquímica, ¿ya? Entonces tenemos
técnica de identificación celular, si yo utilizo célula a célula, yo voy a utilizar la metodología que se llama citometría de flujo. Si yo quiero identificar un componente celular en un tejido, eso se llama inmunohistoquímica, ¿no? La inmunohistoquímica básicamente es del patólogo, la citometría del flujo es en tejidos, habitualmente líquidos, ¿sí? En donde vamos a identificar una célula especial o una población celular especial que conlleve a identificar una neoplasia o una proliferación anormal que nosotros podamos encontrar en un paciente. Otra forma de identificación celular maligna o anormal puede ser a través de estudios citogenéticos, los cuales puede ser a través de un bandeo básico, ¿sí? O a través de una técnica ya de hibridización in situ fluorescente que se llama técnica de Fish, ¿ok? Otras veces tiramos manos de la identificación de ciertos transcriptos o la determinación de mutaciones que son importantes tanto para el diagnóstico de una entidad como para el seguimiento al tratamiento o bien en algunos casos de orden pronóstica, ¿sí? O también han permitido de alguna manera obtener cierto transcripto o ciertas mutaciones que son diagnósticas de cierta patología, ¿no? Y a través de esa interpretación, hacer estudios para conseguir medicamentos que actúen sobre esas diferentes mutaciones o la presencia de algún transcripto que sea importante o sea parte de la etiopatogenia de esa enfermedad y de esa manera desarrollar drogas que vayan a actuar sobre esa alteración que se reconoce. Hay otras formas de identificar, ¿sí? Estas alteraciones como el perfil genético, la secuenciación de próxima generación, que es el NGS, o bien el estudio del genoma ampliado, ¿no? Eso ha permitido, el estudio del genoma ampliado, poder identificar ciertas mutaciones que son específicas de ciertas enfermedades. También nos ha permitido descubrir nuevas líneas de tratamiento para ciertas patologías, el impacto pronóstico de estas alteraciones, así también como nos ha permitido utilizarlos en el seguimiento de ciertas patologías, ¿sí? Eso hablamos de la secuenciación del genoma ampliado. Bueno, vámonos a lo básico, ¿sí? Lo básico está aquí, que es el hemograma, en donde se refleja los diferentes componentes de la sangre, ¿sí? Y nos permite identificar cada una de sus alteraciones y poder utilizarla como una herramienta diagnóstica. Para que ustedes entiendan, aproximadamente el 30% de las patologías generales van a acompañarse de alguna alteración hematológica, lo cual no significa que porque existe esa alteración hematológica, este paciente tenga que ser visto por un hematólogo. El clínico, el médico general, debe estar emparentado con esas alteraciones para darle una explicación suficiente de esa alteración, que esa alteración lógicamente es un acompañante, es un acompañante de esa patología. Cuando un paciente se ingresa, cuando un paciente es admitido tanto en una sala general como en una sala de terapia intensiva, casi el 50% de los pacientes, de entre un 50 a 70% de los pacientes, van a desarrollar una alteración hematológica si un individuo está internado más de 7 días. ¿Sí? Así que las alteraciones hematológicas son muy importantes desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de atención, ¿sí? Repito, un 30% de las patologías generales van a tener una alteración hematológica.
¿sí? Y casi un 50-70% de los pacientes que se admiten en salas clínicas o quirúrgicas van a desarrollar una alteración hematológica después de estar una semana, ¿sí? Es decir, hay personas que llegan sin anemia, pero que se van a anemizar durante su internación, o van a tener una plaquetopenia, o van a tener una leucocitosis, o van a tener una leucopenia, es decir, que van a tener alguna alteración. Y es clave del médico que entienda esto. No es que porque van a tenerlo ya no interesa. Es importante que le des la interpretación a cada una de esas alteraciones. La mayoría de los hemogramas, ¿sí?, nos registran los hematíes, la hemoglobina, el hematocrito, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, los leucocitos o glóbulos blancos y su fórmula, el recuento plaquetario, y algunos traen adosados, y que nos interesa mucho, como es los reticulocitos, ¿no? El recuento de los reticulocitos. Hay dos formas de hacer la biometría hemática o hemograma. Uno a través de equipos automatizados y otro a través de un examen no automatizado, ¿sí? Es decir, de un examen manual. Los manuales están en desuso y no se deberían hacer porque son poco precisos, ¿sí? Conlleva a un gasto de tiempo enorme. Hay mucho gasto. Imagínense que un hemograma puede llevarte entre 30 minutos a una hora, y si yo necesito sacar 50 hemogramas, básicamente estaré alrededor de 25 horas solamente elaborando un hemograma manual. Por ende, los equipos automatizados que pueden procesar muestras en serie, como el equipo que nosotros tenemos aquí en nuestro hospital, que básicamente puede llegar a ser hasta 250 muestras por lanzada, imagínense cómo nos ahorra. Ahora bien, los automatizados deben ser lógicamente bien calibrados, deben de estar atentos acerca de cualquier alarma que pueda tener este hemograma. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Y los parámetros que hace los métodos automatizados es medir directamente la cantidad de glóbulos rojos, ¿sí? Lo mide directamente a través de un sistema que se llama Coulter, que es un contador. Mide directamente a los glóbulos blancos, permite diferenciar los glóbulos blancos a través de histogramas y de acuerdo a sus características físicas, y ese es el principio de Coulter, y permite hacer la fórmula. Mientras más parámetros pueda yo meterle, la complejidad del automatizador es mayor y lógicamente suele ser mucho más costoso. Estos parámetros que ustedes están viendo ahí no son medidos directamente, ¿no? Son calculados. Así que el hematocrito, la concentración, la hemoglobina, la amplitud de distribución son parámetros que el sistema automatizado los calcula. Mide directamente la cantidad de glóbulos rojos, mide la cantidad de hemoglobina. Y bien, aquí están uno de los parámetros que tiene el hemograma, los hematíes, o glóbulos rojos, o eritrocitos. Ese es el valor normal. Pero si bien es cierto, los niveles bajos van a estar en relación a anemia y los niveles altos van a estar en relación a poliglobulia, los hematíes no son tomados en cuenta para el diagnóstico de anemia. Así que anemia no se define por la cantidad de hematíes. El volumen corpuscular medio, ¿sí?, es un método que es medido, ¿sí?, directamente, ¿sí?, en el aparato, pero también ustedes los pueden calcular y se los calcula de esa manera, ¿no? Hematocrito por 10 sobre las millones de glóbulos rojos, y el valor normal es entre 90 más menos 5. Esto es muy importante, ¿sí?, porque es una de las herramientas más utilizadas para poder hacer un enfoque del paciente con anemia, ¿no? Esto nos permite hacer un enfoque que se llama enfoque morfológico,
que va a dividir a las anemias en anemias microcíticas cuando el BCM o volumen corpuscular medio es menor a 80 y en macrocíticas cuando el volumen corpuscular medio es mayor a 96. ¿Sí? Este parámetro, como dice ahí, es medido directamente, ¿no? Este otro parámetro que es medido directamente, que es la hemoglobina. Y esta sí es muy importante que ustedes la tengan en mente, porque es el parámetro que utiliza la Organización Mundial de la Salud para definir anemia. Según la Organización Mundial de la Salud, un individuo tiene anemia si el valor de hemoglobina es menor a 3 en el hombre, menor a 2 en la mujer y menor a 11 gramos en las mujeres embarazadas. Allí ustedes definen anemia. Y esa anemia, ¿sí?, que necesita, cuando tenga anemia, poder determinar qué tipo de anemia, cuáles son las causas y, lógicamente, cuál sería, en principio, la forma de manejo de esos pacientes. ¿Ok? Continuemos. Hemoglobina es tomada como el factor importante o el factor primordial para definir la anemia. ¿Por qué? Primero, porque el paciente cuando tiene anemia tiene síntomas de dificultad en el transporte de oxígeno. ¿Y quién transporta el oxígeno? La hemoglobina. Entonces, es importante que nosotros tomemos a la hemoglobina como parámetro para definir anemia. Segundo, que la hemoglobina es medida directamente, no la calculo. Los parámetros, los métodos manuales calculan la hemoglobina, ¿ok? Los automatizadores la miden directamente. En vista de estas dos características importantes, es lógico que tomemos a la hemoglobina como, lógicamente, un parámetro para definir anemia. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo? No le escuché, por Dios. ¿Cómo? A ver, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo? Ya, Gabriela Lucín. Usted es Gabriela Lucín, ¿ok? ¿Sí? Usted es hija de su papito y su mamita. Si encontramos otra Gabriela Lucín, que no es su papá y su mamá, no es usted. A su vez, me explico, cuando yo valido un método, debo de validarlo en lo que se corresponde a la definición de normalidad. ¿Qué es normalidad? Normalidad es la curva de Gauss, donde un dato, ¿sí?, es altamente reproducible sobre la parte central de la desviación estándar. Eso es normalidad. Cuando yo saco un dato normal o ven un dato normal, no es porque a alguien se le ocurrió, sino que midió una población importante y ve dónde se centra la mayoría de los puntos, y la mayoría de los puntos donde se centra es en la normalidad. Es tomada la normalidad con dos desviaciones estándar. Por ende, nos representa el 95% de las observaciones. Entonces, cuando reproducimos un paciente con anemia, en realidad la hemoglobina, como le digo, se la toma como base porque, primero que nada, la anemia es genera síntomas debido a la disminución en el transporte de oxígeno. ¿Quién transporta oxígeno? La hemoglobina. Segundo, si yo mido la hemoglobina directamente, es el mejor parámetro. Yo puedo tener anemia con glóbulos rojos normales o inclusive altos. ¿Sí? Yo puedo tener 6 millones de glóbulos rojos. Es como que yo diga, esta habitación, lléneme con globos de este tamaño, que son globos chiquititos. Yo voy a utilizar 6 millones de globos. ¿Sí? ¿Sí?
Pero ¿qué está dentro del glóbulo rojo o del globo? Hemoglobina. Cuando mido la hemoglobina total, está baja. Entonces, la cantidad de glóbulos rojos no me definen la anemia, porque yo puedo tener anemia con glóbulos rojos normales o altos. Habitualmente eso se debe a una anemia microcítica. Entonces, en ese caso no me es válido. Como tengo que corregir tantas cosas, utilizo un parámetro que sea más reproducible para la definición. ¿Sí? Entonces, si una paciente tiene anemia, solamente la puedo definir que tiene anemia a través de la hemoglobina. Puede ser que esa paciente tenga los glóbulos rojos bajos, tenga el hematocrito bajo, pero no me ayuda, o mucho no me definen anemia, ni la cantidad de glóbulos rojos bajos, ni el hematocrito bajo. Yo quiero hacer diagnóstico de anemia, utiliza la hemoglobina. Es de acuerdo al parámetro que yo utilizo, ¿sí? Porque mi parámetro tiene que tener 3 características. Medible, ¿sí? Reproducible y confiable. Medible, lo mido directamente. Reproducible, en una población, ¿sí? Es el parámetro que más se acerca a la definición central de la característica que yo quiero medir. Y es confiable, ¿me explico? Es confiable porque en varias mediciones tiene poca capacidad de sesgarse o de desviarse en sus mediciones. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo una herramienta de esa índole, esa herramienta me es válida. Y cuando me es válida, la puedo reproducir y lógicamente hoy la tomamos, ¿sí? La tomamos como parámetro para la definición de anemia, ¿sí? Si yo quiero diagnosticar anemia, necesito la hemoglobina y otras cosas más que ya le voy a decir. ¿Le contesté su pregunta? ¿Alguien más alguna pregunta, por favor? Doctor, disculpe, entonces sí puede existir el caso de que exista una poliglobulia con anemia, por lo que usted acaba de mencionar de que puede existir un número de eritrocitos elevados, más sin embargo la hemoglobina se encuentra disminuida y en ese contexto decimos que también existe anemia. Sí, señor. Usted mismo se ha respondido. Ya, ok, gracias, doctor. Ok. Doctor, una pregunta, disculpe. Digamos que haya una afección en lo que es el proceso de la eritropoyesis. Entonces, en ese caso, sí tendríamos en cuenta lo que son los valores de los glóbulos rojos. A ver, todos los parámetros que ustedes puedan utilizar tienen validez, o sea, pues, le das una validez. Nosotros estamos para definir, o sea, por ejemplo, ¿cuál es el mejor parámetro para muerte cerebral? El aplanamiento del electroencefalograma, ese es el básico, ¿me explico? Pero hay otras cosas que se ven en la muerte, ¿no? La falta de conexión con la persona, el tipo de respiración, la presión baja, etcétera, etcétera. Tú tienes muchos parámetros que lo tienes que medir y lo tienes que ver, pero para definir es el electroencefalograma. Hay muchas cosas que aparecen en el paciente con anemia, ¿me explico? Pero para definir anemia necesito la hemoglobina, así nomás. Que tenga los glóbulos rojos bajos, que lo tenga alto, le daré la interpretación que corresponde cuando me toque. Pero si quiero definir anemia, es la hemoglobina nada más. Es como la gente dice, el paciente no tiene anemia, ¿por qué? Porque no tiene fatiga, no lo veo cansado. Eso no es así. Para que una anemia dé síntomas, la hemoglobina debe haber bajado abruptamente, ¿me explico? O bien tener 2 puntos por debajo del habitual de su hemoglobina. Porque imagínense, una persona, ustedes van a donar sangre, le sacan una unidad de glóbulos rojos que bajan 1 punto de la hemoglobina. Eso lo recuperan en 7 días.
y una unidad de glóbulos rojos, o una unidad de sangre, ¿me explico? No le va a hacer ningún daño. Ahora, si tú vas con anemia a donar, lógicamente vas a tener problemas. Nosotros estamos preparados para compensar las pérdidas. ¿Sí? Ahora bien, si usted se le ocurre perder 2, 3 pintas de sangre, 3 unidades de sangre en una hemorragia digestiva, lógicamente le va a dar sintomatología, ya la vamos a ver. Pero si usted ha perdido 2 o 3 unidades de sangre en 6 meses, el sistema reciba, y eso es otra cosa. Hay mecanismos compensatorios, ¿sí? Hay mecanismos compensatorios. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Ok, sigamos. Entonces, el hematocrito es otro parámetro, habla del volumen de la hematía en sangre, expresado como un porcentaje, pero otra vez se ve bajo en anemia, se ve alto en poliglobulia, pero no tiene valor para el diagnóstico de anemia. El hematocrito sí tiene valor más para la poliglobulia, ¿sí? Porque se acerca más al... Son las 9:31 y una señorita Alba Sánchez quiere ingresar, imagínense. Listo. Se aproxima mucho más el hematocrito, pero otra vez no lo define en anemia, sí nos ayuda mucho para el caso de poliglobulia, ¿no? Porque es un parámetro más cercano al porcentaje de la masa globular. Bueno, ya hablamos del volumen corpuscular medio, hablamos de la hemoglobina corpuscular media, casi ya no es utilizada, ¿sí? Nosotros no la utilizamos. Sí, este dato sí utilizamos mucho, que es el RDW, que es la amplitud de distribución de los eritrocitos. Ya lo vamos a ver de qué se trata. Es un estudio que estima el grado de anisocitosis. Muy importante cuando uno quiere diferenciar anemia microcítica de la talasemia, pues existe mayor anisocitosis en anemia ferropénica que en talasemia, y por ende los RW mucho más amplios se lo van a ver en la anemia ferropénica. ¿Okay? Bueno, vamos a interpretar el hemograma, chicos. ¿Okay? Primero una parte teórica y después vamos a ver alguna parte práctica que es bastante interesante. ¿Okay? Anemia. Cuando ustedes vayan a diagnosticar o interpretar una anemia, siempre tengan un hemograma completo que incluya la hemoglobina, el volumen corpuscular medio y los reticulocitos. Si no tiene esos 3 parámetros, es imposible, ¿sí?, poder hacer una interpretación adecuada de un paciente con anemia. O sea, si no me vas a dar los reticulocitos, no me vas a dar la hemoglobina, no me vas a dar el volumen corpuscular medio, lo que tú me estás exigiendo es que adivine. Tengo que tener esto, y no saben lo duro que es en los hospitales porque los residentes, los médicos, se olvidan de los reticulocitos. ¿Okay? Bueno, mediante esto nos permite hacer 2 tipos de enfoque. Un enfoque morfológico que voy a utilizar al volumen corpuscular medio como herramienta y me va a definir anemias microcíticas, normocíticas y macrocíticas en base al volumen corpuscular medio. Entre 80 y 96 fentolitros o micras cúbicas, así es como se expresa el volumen corpuscular medio, el paciente tiene anemia normocítica. Veo la hemoglobina está por debajo de 12 en la mujer, por debajo de 3 en el hombre. Veo el tamaño de sus glóbulos rojos a través del BCM y digo, ¿tiene una anemia microcítica, tiene una anemia normocítica o tiene una anemia macrocítica? Nada más, hasta ahí llego. De allí reviso los reticulocitos. Si los reticulocitos es menor al 2%, son anemias arregenerativas. Arregenerativa significa que el problema es central, que el problema está en la médula ósea. ¿Ok? Si los reticulocitos son mayores al 2%, quiere decir que la anemia es regenerativa, que la médula ósea está muy bien y que hay algún mecanismo periférico que está ocasionando la anemia. Por ejemplo, una hemólisis, por ejemplo, un hiperesplenismo
por ejemplo, una pérdida sanguínea constante, ¿sí? Las hemorragias producen reticulocitosis, ¿ok? ¿Está claro? Entonces, anemia, estos 3 parámetros, enfoque morfológico, micro, normo, macro, enfoque fisiopatológicos, A regenerativa, ¿ok? Siempre es importante tener algunas perlas diagnósticas, que son datos que heurísticamente nos ayudan a poder interpretar las anemias. Es decir, datos que me van a ayudar a poderme enfocar. Por ejemplo, el 80% de las anemias en hospitales polivalentes, en hospitales generales, son anemias ferropénicas o anemias que acompañan a un proceso crónico llamado también anemia de trastornos crónicos. Entonces, desde ya, como es el más frecuente, puedo aplicarle un método probabilístico a cualquier paciente que tenga anemia. Paciente que tiene anemia, no es que me va a hacer diagnosticar, me tendría que diferenciarlo o descartar de que no se trate de una anemia ferropénica o una anemia de trastorno crónico. ¿Por qué? Porque son las más frecuentes. ¿Ok? En niños y mayores de edad, mayores de 65 años, que tienen anemia microcítica, generalmente esa anemia microcítica es ferropénica. Yo tengo un niño con anemia microcítica, es ferropénica. Esto no es tan tajante, te estoy hablando otra vez, son perlas clínicas. Es decir, datos que de la clínica me hace pensar. Entonces llega un niño de 2 años, 5 años que tiene una anemia y que veo que tiene microcitosis, digo, lo más frecuente es anemia ferropénica. Entonces haré estudios para identificar la anemia ferropénica. ¿Ok? ¿Cómo hago para identificar la anemia ferropénica? Pido ferremia, transferrina, ¿sí? Porcentaje de saturación y ferritina. Siempre las 4 cosas. Cuando yo quiero diagnosticar anemia ferropénica, necesito las 4 cosas. Los pediatras piden ferremia, un médico general pide ferremia. Esto no es de especialista. Pidan ferremia, que es el hierro sérico, transferrina, que es la proteína transportadora, el porcentaje de saturación, cuánto de esa transferrina está saturada, y ferritina, que es la expresión de los depósitos de hierro. ¿Okay? Anemia con reticulocitosis. Todo el mundo habla de hemólisis. Bueno, sépanlo que no solamente la hemólisis produce reticulocitosis, también los sangrados agudos y el hiperesplenismo. ¿Sí? Es importante que sepan que los síntomas de anemia son tardíos. ¿Qué significa tardíos? Que no van a aparecer apenas baja un porcentaje de la hemoglobina. Habitualmente, con un 15 a 20% de descenso de la hemoglobina, el paciente pudiese tener síntomas atribuibles a anemia, como es cansancio, fatiga, dificultad para respirar, ¿sí? Palidez, que son síntomas que le atribuimos a la anemia o manifestaciones clínicas que le atribuimos a la anemia. Entonces, por ejemplo, un paciente tiene 10 gramos de hemoglobina y está sentado frente a ustedes y no saben que tiene anemia. Y el tipo no se cansa, no se fatiga, o de pronto se cansa y se fatiga, pero es un síntoma vago que siempre lo ha tenido. ¿Ok? La anemia aguda es más sintomática que la crónica. Lógico. Si ustedes están perdiendo sangre otra vez, de manera aguda, mi sistema cardiovascular no ha sido suficiente para adaptarse a esa anemia. A mi consultorio llegan jóvenes, mujeres, que vienen del gimnasio a la consulta por una anemia ferropénica. 8 gramos de hemoglobina. 8 gramos de hemoglobina. Cada gramo de hemoglobina es una unidad de sangre. A esa señorita le faltan 4 unidades de sangre. Y vienen del gimnasio y dicen que hoy se sintieron un poquito más cansada, que cuando le hicieron una rutina más forzada, tiene un poquito más de cansancio. Sépanlo ustedes que eso es posible, es muy común, ¿sí? Que puedan llegar a estas circunstancias. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque como son anemias crónicas, el sistema cardiopulmonar, cardiovascular y pulmonar se han ido adaptando a esa anemia, ¿no? Entonces, la causa más frecuente en una jovencita que tiene esa anemia es la anemia por deficiencia de hierro debido a menstruaciones. Sépanlo ustedes que las menstruaciones
mucho que la mujer subestima la cantidad de sangre que pierde por la menstruación. La mujer no debe perder sangre, porque lo que pierde la mujer en cada menstruación es un tejido. Y la menstruación no coagula. Entonces a veces la mujer dice, sí, boto coágulo. Si ya está botando coágulo, está perdiendo sangre. Y si esa pérdida es continua, por ejemplo, nosotros tenemos chicas a los 13 años, que empiezan, o digo, entre las 11 y 13 años que empieza su menstruación, y acusan anemia a los 18 o 20 años, y es porque han estado 5 o 7 años perdiendo sangre, y no adecuadamente compensada, ¿sí? Ok, datos clínicos importantes. Anemia crónica, ictericia, litiasis vesicular con esplenomegalia, sospeche usted esferocitosis. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Ok? ¿No? ¿Alguna pregunta, chicos? Chicos. No, doctor. Doctor, entonces una Doctor. pregunta. Una mujer es, o sea, menstruando, como usted menciona, no pierde sangre, ¿verdad? Entonces no habría ningún problema con que done sangre. ¿Ah? Digo, tomando las palabras que usted mencionó, que una mujer que está menstruando no está perdiendo técnicamente sangre, en este caso sí podría donar sangre. Sí, es que está, si tiene valores de hemoglobina normal, pues. Ay, ya. Si una persona tiene anemia, la idea siempre en medicina es no tener dos enfermos y no es arreglar uno para dañar otro. Entonces, los criterios de elegibilidad son enormes, ¿eh? El hecho de que yo esté menstruando y pueda donar sangre es un mito. Puedes donar sangre, lógicamente, si tienes una hemoglobina normal, ¿me explico? Puedes donar sangre. Sí. Ahora, si estás anémico, ¿para qué donar sangre? Mejor trátate. Bueno, si yo tengo anemia crónica, ictericia, litiasis vesicular y esplenomegalia, esto me hace sospechar mi esferocitosis. Esferocitosis es una membranopatía, se produce hemólisis. Producto de la hemólisis se genera bilirrubinato que se acumula a nivel de de la vesícula y genera cálculos, ¿sí? Adicionalmente, debido a la hemólisis, ¿sí? ¿Sí? Y producto de la hemólisis, el vaso, lógicamente, suele crecer. Anemia hemolítica en individuos de raza negra que tienen úlceras en piernas, pensar en drepanocitosis o anemia de células falciformes. Para el diagnóstico de esto se utiliza la electroforesis y la hemoglobina. ¿Sí? Doctor, una pregunta. El hiperesplenismo siempre aparece como un fenómeno secundario que acompaña a otras enfermedades. Por ejemplo, en la cirrosis hepática, cuando está descompensada, acompaña el hiperesplenismo, pero ¿qué tan frecuente es que ocurra como un fenómeno primario? Es decir, la anemia provocada por el secuestro esplénico como el hiperesplenismo como algo primario. Es raro. Es rarísimo, ¿no? Cala-Azar, por ejemplo, que es una infección en la zona de África y Asia, ¿sí? Es rarísimo. Por ejemplo, un linfoma esplénico, son muy raros. La causa más frecuente de hiperesplenismo es la hepatopatía crónica, es la hipertensión portal, es la causa más frecuente, ¿no? Gracias, doctor. Los antecedentes de anemia hereditaria, microcitosis, sin anemia o anemia leve, nos hace sospechar en talasemia. Esto es un dato que se repite con bastante frecuencia, que es la tendencia a querer masticar hielo o tomar hielo. Eso se llama pagofagia.
es una de las diferentes picas. Son tendencias exageradas a ingerir algo, ¿no? Algunos tierra de sembrado, comen jabón, ¿sí? Y eso se ve en la anemia ferropénica. La interpretación bien de este síntoma no se conoce a cabalidad, ¿sí? Pero posiblemente sea una sensación vinculada a la sensibilidad en el caso del hielo y a una situación de poder atrapar o coger materiales ricos en hierro, inclusive hay personas que comen tierra, ¿sí? La pica puede ser debido a anemia ferropénica o a locura, así macrocítica con trastornos neurológicos, eso es muy importante, especialmente el compromiso de los cordones posteriores, se ve en la deficiencia de vitamina B. Un dato muy importante, la anemia de trastorno crónico secundario de fallo renal se ve cuando el aclaramiento de creatinina es menor a 30 mililitros por minuto. ¿Sí? Anemia, trombocitopenia más esquitocitosis, microangiopatía. Eso hay que sospechar. El frote de sangre periférica es esencial, pero no siempre es necesario, ¿no? Nos ayuda mucho para identificar ciertas alteraciones morfológicas que son de orden diagnóstico, ¿sí? Cuando vemos después los leucocitos, los valores normales están entre 4.500 y 10.000 por milímetro cúbico. Menor a 4.500, leucopenia, mayor a 10.000, leucocitosis. Cuando existe leucocitosis, tienes que ver el tipo de leucocitos que tiene y qué síntomas tiene, ¿ok? Cuando existe leucopenia, igualmente mira el tipo de leucocitos que están disminuidos y si tiene o no síntomas atribuibles a su deficiencia, ¿sí? Leucocitosis, incremento más de 10.000 leucocitos, depende. Si existen más de 7.500 neutrófilos, sea neutrofilia. Si existen más de 5.000 linfocitos, se llama linfocitosis. Si tienen más de 1.000 monocitos, se llamará monocitosis. Y si tienen más de 450 eosinófilos, eosinofilia. Aquí ustedes verán algunas de las causas más frecuentes de neutrofilia. Infecciones y uso de esteroides, ¿sí? También puede ser secundario a invasiones tumorales, ¿sí? O bien cuando se acompaña de desviación a la izquierda de la presencia de eritroblastos, se llama reacción leucoeritroblástica. También se puede ver en ciertas neoplasias mieloproliferativas, como la leucemia mieloide crónica, la policitemia vera, trombocitemia esencial y mielofibrosis. Ya son diagnósticos de orden de la especialidad, pero tienen que ser importantes de que estén en su cabecita pensando siempre en las posibilidades diagnósticas, ¿no? Las causas más frecuentes de la neutrofilia suelen ser vinculadas a infecciones, habitualmente bacterianas, y también a veces a esteroides, como le puse ahí, son las más frecuentes. Las otras son menos frecuentes. Ok, linfocitosis. Linfocitosis, más de 5.000, tienes que sospechar síndrome linfoproliferativo agudo, ¿sí? Son linfocitosis que se producen en menos de 2 semanas, acompañados o no de linfadenopatía. Eso puede ser debido a un síndrome mononucleósico o bien secundario a una leucemia linfoblástica aguda. La diferencia es que la linfoblástica aguda tiene blastos y habitualmente suele comprometer las otras series. Puede tener plaquetopenia más anemia. En cambio, los síndromes linfoproliferativos agudos de origen viral, como los síndromes mononucleósicos, tienen linfocitos activados, ¿sí? Y habitualmente no tiene plaquetopenia ni anemia. Monocitosis. La monocitosis puede verse en cuadros infecciosos virales, como el síndrome mononucleósico, o también secundaria a ciertas leucemias, como ven aquí, leucemia mieloide aguda M4, M5, o bien en la presencia de una leucemia mielomonocítica crónica. Eosinofilia, más de 450 eosinófilos, puede verse asociado a alergia o parasitosis, o bien también a un síndrome hipereosinofílico. Bien, aquí está la forma en la cual nosotros afrontamos un paciente con linfocitosis. Definimos linfocitosis cuando existen más de 5.000 linfocitos por milímetro cúbico, ¿sí? El paciente puede tener un síndrome febril, puede tener linfadenopatía, ¿sí? Y de esa manera puedo tener un síndrome linfoproliferativo agudo, ¿sí? Las claves para su diferenciación están vinculadas al tiempo de evolución, si presenta o no otra citopenia, si presenta blastos o linfocitos activados. Si el paciente tiene linfocitos activados, esto
tenemos estos tipos de linfocitos así, que se llaman tipo Downey, ¿sí? O linfomonocitos. Esto es típico del síndrome mononucleósico secundario de Stenbar, citomegalovirus, toxoplasma, etc. Otras virosis. Lo hemos visto también con rubiola. Ahora, si las células son inmaduras, ¿sí? Como esta, miren, dense cuenta, estas células son como una raqueta, estos son blastos, estamos hablando de una leucemia linfoblástica aguda. Ahora, si el proceso es crónico, el paciente tiene linfocitosis crónica, 6 meses, 1 año con linfocitosis, habitualmente hay que ver linfadenopatía visceral y síntoma B. Síntoma B es fiebre y pérdida de peso. Si se trata de esto, lo que estamos diagnosticando son neoplasias linfoproliferativas con expresión periférica, sean esta B o T, como la leucemia linfocítica crónica, como el linfoma leucemizado, como el linfoma del manto, el síndrome César, y hablando de las T, y cualquier otro. Pero esto ya es un diagnóstico fino, bueno, no tan fino, que ya lo tiene que hacer el especialista, y se define mucho a través de citometría de flujo y estudios citogenéticos. Leucopenia. Menor a 1000, neutropenia. Menor a 1000, linfopenia. ¿Sí? Menor a 100, monocitopenia. Menor a 50, eosinopenia. ¿Sí? La neutropenia es de las alteraciones más importantes, ¿sí? Porque revisten una característica clínica importante. Nosotros necesitamos a los neutrófilos. Si tú tienes una neutropenia, es decir, menor a 1000 neutrófilos, tú tienes un alto riesgo de infecciones, especialmente infecciones bacterianas, por gram negativos, especialmente la pseudomonas, y por gram positivos, como el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Adicionalmente, tienes riesgo de tener infecciones por micosis, todo dependiendo del tiempo en el cual el paciente lleve usando el tiempo que esté con neutropenia, ¿no? Un paciente con neutropenia puede estar asintomático. Cuando un paciente tiene menos de 500 neutrófilos, los riesgos de infecciones, especialmente por estos gram negativos, se eleva. Cuando el paciente tiene menos de 100 neutrófilos, el 100% de los pacientes van a tener síndrome febril y se llama neutropenia febril, que es todo un desafío desde el punto de vista clínico, pues tenemos que tratarlo de manera urgente porque la mortalidad es alta si el paciente no recibe medicación a tiempo. De la neutropenia febril tenemos 2 grupos. Los pacientes que hacen neutropenia febril de novo, es decir, que debutan su enfermedad por neutropenia febril, y la neutropenia febril secundaria a quimioterapia o radioterapia. Usted tiene un cáncer de mama, un cáncer de pulmón, un cáncer gastrointestinal o un linfoma que ha recibido quimioterapia, son medicamentos mielosupresores que van a disminuir, lógicamente, el descenso de glóbulos blancos, habitualmente esto vinculado a una definición que se llama NADIR, que se produce entre el 8º y el 12º día después de recibir una quimioterapia, donde profundiza su mielosupresión y puede llevar a tener neutropenia, que si se acompaña de fiebre se llama neutropenia febril, ¿ok? Y es una emergencia infectohematológica, pues necesitamos hacer hemocultivo y buscar el foco y empezar un tratamiento antibiótico lo antes posible porque su mortalidad es mayor en aquellos pacientes que no reciben la medicación a tiempo, ¿sí? Entonces tenemos 2 grupos de neutropenia febril, de novo y los secundarios a quimioterapia o radioterapia, por eso es importante la historia clínica. De novo se ven leucemias agudas o en pacientes con anemias aplásicas, ¿no? Linfopenia, menor a 1000 linfocitos, importantísimo. ¿Por qué? Porque hay pocas causas. Por eso es importante, cuando yo veo a un paciente con linfopenia le doy mucha bola, le doy mucha importancia, ¿sí? Porque la linfopenia se ve en infecciones asociadas a virus, especialmente VIH. Ahora en COVID, la linfopenia asociada al COVID le imprime un mal pronóstico. A su vez, la linfopenia puede ser profundizada por el uso de corticoides. Los corticoides producen linfopenia. Pero en un paciente que no está tomando corticoides y que tiene linfopenia, debe hacerme altamente sospechar, de acuerdo a su clínica, en lupus eritematoso sistémico, se ha visto en tuberculosis, en linfomas y en VIH. ¿Ok? Entonces la linfopenia tiene un poder diagnóstico muy importante. Yo a un paciente con linfopenia y le busco la causa y siempre le vamos a encontrar
alguna de estas patologías, ¿no? VIH, lupus, tuberculosis, linfoma. Monocitopenia, rarísimo, ¿sí? Pero se ha asociado a tricoleucemia o leucemia de células peludas. Eosinopenia se ha visto en el uso de esteroides, ¿sí? O bien también en pacientes que tienen Cushing. Plaquetas, ¿ok? El recuento plaquetario está entre 150.000 y 400.000. Si está menos de 150.000 es trombocitopenia, si está más de 400 es trombocitosis. Estos valores no son tajantes en el sentido de que debe ser interpretado de acuerdo a la clínica del paciente. Por ende, no toda trombocitopenia reviste una importancia, ni toda trombocitosis reviste importancia. Tienes que repetir el examen y tienes que ver si tiene sintomatología o factores de riesgo que conlleven a darle un valor diagnóstico a esto, ¿no? Tú puedes tener una trombocitopenia y lo repites el examen y ya se corrigió, listo, ¿no? No tiene valor. Siempre es importante que estos valores sean corroborados. Ok, cuando un paciente tiene pancitopenia o bicitopenia, ¿qué es eso? Que tenga dos penias, anemia, leucopenia, anemia, plaquetopenia, leucopenia, plaquetopenia, eso se llama bicitopenia, o bien las tres series están bajas, eso se llama pancitopenia y puede ser de origen medular, es decir, que la médula ósea esté infiltrada o tenga insuficiencia medular, ¿sí? Periféricas inmunes, ¿sí? La mayoría de las veces, como el síndrome de Evans, ¿sí? Que causa anemia hemolítica autoinmune y trombocitopenia autoinmune, y las esplénicas, lógicamente lo que hablamos acerca del hiperesplenismo. Aquí ya entramos en materia que es, ¿cómo se llama? Los hemogramas. Díganme ustedes, ¿qué disponibilidad de tiempo tienen? ¿Sí? Porque quiero avanzar más para ver si que les doy una o dos clases adicionales. Con su compañero pueden decirme y nos conectamos a través de otra plataforma para ver si que yo les puedo dar una clase adicional y revisamos estos hemogramas. ¿Sí? Está claro, porque ya se acabó el tiempo, ¿sí? Y sí me interesa poder revisar más este tema. Me avisan qué momento tienen. Yo habitualmente estoy libre lunes, miércoles, jueves y viernes después de las 8 de la noche. Si no les invado. Por eso, coordinen con tranquilidad, ¿ya? Coordinen con tranquilidad. Ok, Héctor. Ok. Esto y continuamos. ¿Sí? Tengan buen día. Gracias, doctor. Buen día, gracias.